mirada al mundo. Vivimos en un mundo complejo, pero el conocerlo lo hace más sencillo. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a esta su sección Una mirada al mundo. Mi nombre es Luz Adriana Pérez y el tema del día de hoy se titula Una sorprendente colaboración en el suelo. Hay muchos factores que hacen posible la vida en la Tierra: la fotosíntesis, el ciclo del agua o el papel que desarrollan las lombrices en la oxigenación del suelo. Son apenas 3 ejemplos de esto. Pero no hace mucho tiempo se ha descubierto una asombrosa cooperación que se produce entre ciertas plantas y bacterias que hace posible la vida. Pero pasemos a lo que nos interesa informar el día de hoy. Cooperación entre plantas y bacterias. Analice lo siguiente. El nitrógeno es un gas esencial para el crecimiento y la reproducción vegetal. No obstante, para que las plantas lo puedan utilizar, este gas primero debe pasar por un proceso de fijación que lo transforma en compuestos como el amoníaco. El amoníaco a temperatura ambiente es un gas incoloro de olor muy penetrante y nauseabundo. Se produce naturalmente por descomposición de la materia orgánica y también se fabrica industrialmente. Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora rápidamente. Generalmente se vende en forma líquida. La cantidad de amoníaco producido industrialmente cada año es casi igual a la producida por la naturaleza. El amoníaco es producido naturalmente en el suelo por bacterias, por plantas y animales en descomposición y por sus desechos. El amoníaco es esencial para muchos procesos biológicos. Aunque concentraciones muy altas en el agua, como todo nutriente, puede causar graves daños en un río o estanque, ya que el amoníaco interfiere en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Es una fuente importante de nitrógeno que necesitan las plantas y los animales. Las bacterias que se encuentran en los intestinos pueden producir amoníaco. Una de ellas es la Helicobacter pylori, causante de gastritis y úlcera péptica. Para lograr la transformación del nitrógeno en amoníaco, las leguminosas colaboran con bacterias del género Rhizobium. Las leguminosas segregan compuestos específicos que atraen a los rhizobios, habitantes normales del suelo. Tal colaboración, con beneficios mutuos entre organismos de especies diferentes, se denomina simbiosis. Estas bacterias llamadas Rhizobium viven en simbiosis con determinadas plantas, en su raíz, a las que aportan el nitrógeno necesario para que la planta viva y ésta a cambio le da cobijo. Pero ampliemos el término simbiosis para poder entender mejor este proceso. El término simbiosis hace referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies. A los organismos involucrados se les denomina simbiontes. El botánico alemán Anton de Bari, en 1873, usó el término simbiosis para describir la estrecha relación de organismos de diferente tipo. Concretamente, la definió como la vida en conjunción de dos organismos diferentes, que normalmente se relacionan y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos. Otras fuentes la definen de forma más estrecha, como aquellas relaciones persistentes en las cuales ambos organismos obtienen beneficios, en cuyo caso sería sinónimo de mutualismo. ¿Entonces es importante la existencia de las bacterias? Los científicos han descubierto que las bacterias, además de ser las unidades básicas que constituyen la vida, también se encuentran en todos los demás seres que existen en la Tierra, para los que son indispensables. Sin ellas, no tendríamos aire para respirar, nuestro alimento carecería de nitrógeno y no habría suelos donde cultivar nuestras cosechas. Sin los microorganismos, los procesos esenciales para la vida se pararían lentamente y la Tierra sería tan estéril como Venus o Marte. Los microorganismos no han quedado rezagados en la escala evolutiva. Al contrario, nos rodean por todas partes y forman parte de nosotros mismos. Los microorganismos tienen la capacidad de transformar la materia y los científicos han aplicado esta capacidad en la lucha contra la contaminación del medio ambiente. Esta aplicación recibe el nombre de bioremediación. La bioremediación consiste en utilizar la actividad biológica de microorganismos para descontaminar una zona determinada. Se utilizan descomponedores para el tratamiento y depuración de aguas residuales. También se utilizan microorganismos para atacar, descomponer y hacer desaparecer manchas de petróleo en el mar o en las costas. Algunos microorganismos pueden ser utilizados para recuperar zonas muy contaminadas cercanas a minas de carbón. Pero hablando de plantas, ¿será que las leguminosas son inteligentes? Mediante una sustancia química especial,
Las leguminosas atraen hacia sus raíces a las bacterias que penetran en ellas. Aunque las bacterias y estas plantas pertenecen a reinos diferentes a distintos seres vivos, las leguminosas más conocidas que aplican la simbiosis son las Fabaceae legumbres, tales como tréboles, porotos, alfalfa, soja, alubia y guisante, que poseen en sus raíces nódulos con bacterias simbióticas del género Rhizobia, produciendo compuestos nitrogenados que ayudan al hospedante a crecer y competir con otras plantas. Cuando la planta muere, el nitrógeno ayuda a fertilizar el suelo. Se cree que también, durante la vida de la planta, también se enriquece el suelo a través de exudados radicales que serán más ricos en nitrógeno. La inmensa mayoría de las leguminosas tienen esa asociación, pero algunos géneros como Stiphobium no. La asociación leguminosa-bacteria suele ser muy específica, aunque algunas especies bacterianas son capaces de formar simbiosis con varias leguminosas. La revista Natural History explica que estas leguminosas colaboran en la creación de algo que, en esencia, es un nuevo órgano, un nódulo en la raíz completamente dedicado a la fijación de nitrógeno. El interior del nódulo se convierte en el nuevo hogar y laboratorio de las bacterias. Estas se valen principalmente de una enzima especial, un tipo de proteína denominada nitrogenasa, para fijar el nitrógeno que toman del aire acumulado en el suelo. La nitrogenasa es una sustancia utilizada por las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico para descomponer el nitrógeno en partes y combinarlo con el hidrógeno para poder formar el amoníaco, que como ya dijimos anteriormente, es indispensable para la vida de las plantas. Toda la nitrogenasa que existe en el planeta podría caber en un cubo grande, explica la Natural History. Por ello, cada molécula cuenta, pero hay un problema. El oxígeno anula la función de la nitrogenasa. ¿Cómo evitarlo? Las leguminosas producen una sustancia especial que elimina cualquier molécula de oxígeno potencialmente dañina. El nódulo tiene, por supuesto, interconexión con la planta, pero tiene que haber una baja concentración de oxígeno para que el bacteroide pueda respirar, pero no impida la acción de la nitrogenasa. Esto lo consiguen las plantas mediante la acción de la legemoglobina, que es una proteína de color rosado que transporta el oxígeno directamente desde el exterior de la célula hacia el bacteroide. Los bacteroides aparecen cuando la bacteria deja de dividirse y se convierten en ramificaciones. La unión de la legemoglobina con el oxígeno es de forma reversible, de manera que toma el oxígeno del exterior y lo libera en la membrana peribacteroidal, que es la división entre el citoplasma y las bacterias. Así, se asegura un flujo continuo de oxígeno, pero de baja concentración que no inhibe la acción de la nitrogenasa. Alrededor del nódulo hay una membrana que controla el intercambio de amoníaco, azúcares y otros nutrientes que ocurre entre los microbios y las plantas. Como todas las plantas, las leguminosas mueren con el tiempo, pero el amoníaco permanece en la tierra. Por ello, a las leguminosas se les ha calificado con razón de estiércol verde. Ahora bien, hablaré de la importancia de los compuestos orgánicos nitrogenados. Los compuestos orgánicos nitrogenados que sintetizan las plantas son utilizados como fuente de nitrógeno por todo el reino animal. Cuando los animales asimilan materias vegetales, hidrolizan en mayor o menor grado los complejos compuestos nitrogenados, pero el nitrógeno queda en su mayor parte en forma orgánica reducida. Y en los humanos, un adulto sano que ingiere una dieta variada y completa se encuentra generalmente en situación de equilibrio nitrogenado, un estado en el que la cantidad de nitrógeno ingerida cada día es equilibrada por la cantidad excretada por heces, orina y sudor, sin que se produzca ningún cambio neto en la cantidad de nitrógeno del organismo. Por tanto, si los vegetales que consumimos y que por supuesto usan la simbiosis para poder vivir y estar en nuestra mesa no pudieran convivir con las bacterias, ¿cómo podríamos satisfacer la necesidad de nitrógeno en nuestro cuerpo? Si la cooperación entre plantas y bacterias no existiese, la vida en el planeta no sería factible. ¿Qué piensa? ¿Podrían los microbios y las plantas haber colaborado en inventar un sistema de supervivencia tan asombroso e increíblemente complejo? ¿No se tratará más bien de otra prueba de diseño? Bueno, pues esto es todo el día de hoy. Lo esperamos en la próxima emisión de esta su sección, Una mirada al mundo. Que tenga un muy buen día. Esto fue Una mirada al mundo. Recuerda que la verdad solo la conoce aquel que la vive. Cuidemos unos de otros y de poco en poco, unidos mejoraremos nuestro planeta.